Hola amigas y amigos, bienvenidos al programa Guerreros de la Paz. Es un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de filosofía de las artes marciales, un tema que hemos venido tocando porque ustedes me lo han pedido, y cómo aportan las artes marciales con su filosofía para que podamos tener una vida mejor. Y cuando hablamos de filosofía de las artes marciales, por supuesto que aparece mi profesor Daniel F. Hernández, el Shihan o noveno Dan de Judo y Jiu-Jitsu, fundador de ambas disciplinas, ambas artes marciales en México. Y un tema muy interesante porque cuando hablamos de filosofía, decía Mario Bunge que el hombre trata de entender el mundo, no solamente está en el mundo, sino trata de entender. Y esto hace que nos demos cuenta que después de haber filosofado, es cuando podemos saber qué es una idea auténtica realmente vivida, porque se va a reflexionar sobre la idea, sobre lo que estemos pensando, y de ahí viene el nombre de filosofía, amor por la sabiduría, un estudio de problemas fundamentales de lo que es la vida en sí, la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Y si bien la plática de hoy no es para hablar del concepto de filosofía que ha ido cambiando y que no es solamente esto que decimos como amor a la sabiduría, sino tiene un concepto bastante amplio, nos damos cuenta que la filosofía, como decía Constantino Lascaris, filósofo español, no es más que el resultado de filosofía. La filosofía en sí misma no es nada, no se la encontrará nunca por la calle caminando. Esto se tiene que vivir, se tiene que hacer, porque en la actualidad los seres urbanos, los seres que cada vez somos más urbanos, también las de las comunidades, de las poblaciones rurales, cada vez en un mundo globalizado donde tenemos los satisfactores como el celular, que ya lo encontramos en cualquier lugar, necesitamos encontrar esa forma de armonizar la existencia como seres humanos para poder disfrutarla y no tener que sufrirla o bien tener que soportarla. Y es que en esta época contemporánea, junto con todas las comodidades y ventajas que nos ha dado la tecnología, también han venido ciertos problemas que hace 40 años eran desconocidos o bien ni siquiera se mencionaban. Y entre estas pues está la contaminación, ese estrés, el aislamiento, ese vacío espiritual, ese consumismo para sentirnos alguien, esa fatiga constante, que van a ser algunos de los males que están con nosotros, que no son absolutamente nuevos, porque su germen, el germen de cada uno de estos problemas se encuentra en el ser humano desde que aparece sobre el universo. Entonces, tenemos que ir haciendo ese cambio. Recuerdo la oración de Alcohólicos Anónimos de la serenidad que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Y es que estos problemas existen desde que el hombre reconoce la capacidad de modificar y modelar el lugar donde vive. Entonces, en este ambiente interno, como extremo en el que vive, desde el momento en que establece o rompe esa armonía entre lo que es su medio interno y su medio externo, quedando al arbitrio de las diferentes comunidades humanas. Aquí cuando hablamos del medio interno no me refiero a ese concepto médico que habla de ese mundo que está rodeado de agua en el cuerpo humano y que tiene electrolitos que van a desempeñar una serie de funciones, sino nos estamos refiriendo a lo que siente la persona y qué es lo que está reflejando hacia el exterior. Por eso, estas formas de pensamiento que están dentro de las artes marciales, que van a ser propias del ser humano, puede aportar respuestas, y lo hemos platicado. La filosofía, más que aportar respuestas, aporta más preguntas, obviamente, que nos da respuestas y luego nosotros mismos nos volvemos a preguntar qué es lo que está pasando. Porque si el ser humano va a armonizarse como ser humano, tanto dentro como fuera, y con esas caras inseparables del anverso y reverso, en un proceso de relaciones biológicas, sociales, psicológicas, emocionales, espirituales y morales, vamos a encontrar o buscar ese equilibrio. Y ahí dentro de las artes marciales está implícita esta filosofía del Tao, que inicia por ahí del 550 antes de Cristo, antes de nuestra era, por
el erudito sabio Lao Tse, que nos explicaba que la existencia del universo para ellos se manifestaba en 3 niveles que configuran una estructura básica. Y esto aquí recordarles que ya para esa época ya se había escrito Gilgamesh en el 2000 a.C., ya con una filosofía implícita, con un panteón de dioses. Ya se había escrito la Ilíada y la Odisea en el 762 a.C., y aquí estamos hablando del 550 en lo que ahora sería este país asiático tan famoso. Y entonces nos habla la filosofía taoísta de que el mundo, que el universo estaba formado de lo concreto, que sería lo material, lo tangible, aquello que se puede tocar, medir, dividir, y que para ellos iba a estar representado por una figura que sería la Tierra. O bien aquello que no podemos tocar, lo inconmensurable, lo indivisible, lo etéreo, lo abstracto, que para ellos era el cielo. Y en estos 2 mundos, dentro de un mundo, iban a estar las relaciones entre ambos que le iba a hacer el ser humano. Y entonces estas relaciones, estos intercambios que simboliza al ser humano, va a tener también un compromiso de servir de vínculo entre lo que es abstracto y lo que no lo es, entre lo sutil y lo material. Y entonces ahí nos vamos a encontrar los seres humanos que vamos a tener esa responsabilidad de armonizar las cosas que simbolizan y provienen del cielo y la tierra, como por ejemplo el medio ambiente. Y cada una de estas partes, el ser humano va a manifestar o integrar aquello que va a caracterizar a cada nivel, lo sutil y lo que es burdo, lo que es material y lo abstracto. Así que estas relaciones las establece en todas las direcciones y la esfera, los círculos representan esto. Cada parte del universo es en ella misma un universo, un macrocosmos y un microcosmos. Aquí podríamos decir una célula es un microcosmos, es un universo dentro de un universo, y esta estructura universal le va a dar ese atributo de la flexibilidad, de que permita que se entrecruce todo, de que sea muy permeable, porque el organismo viviente, los organismos vivientes siempre van a estar en un constante cambio, al igual que el universo. Y es el universo de relaciones orgánicas entre el todo y las partes y entre las partes mismas. ¿Y cómo se van a establecer estas relaciones? Y se va a establecer de acuerdo al Tao, con el Dao, con el origen de todas las cosas que se van a manifestar como movimiento. Y es que el universo sería la más grande manifestación del Dao, se mueve, el universo está vivo y se distingue ya el movimiento de lo que es el reposo. Antes de esta diferenciación estábamos frente al Wuji, un vacío perfecto en el cual la existencia aún no existe, puesto que nada existe. Y ya en el Wuji no hay ni movimiento ni reposo, pero cuando comienza el movimiento, todo también inicia a desarrollarse. Nace el Taiji, la unidad en la cual se encierra esa primera diferenciación, donde aparece el Yin-Yang. El Yin y Yang, estas 2 formas generales del movimiento, que nos va a dar la existencia de 2 formas de movimiento. La tendencia de una a convertirse en otra. El Yin se mueve hacia el Yang, el Yang va hacia el Yin, la noche avanza hacia el día, la luz camina hacia la oscuridad, y aquí vamos a encontrar varias explicaciones porque el Yin y el Yang van a ser estas formas que están muy unidas en lo que se va a manifestar todo cuanto existe. Van a ser emblemas que representan las 2 formas básicas de un movimiento. Ese movimiento que va hacia el centro y el movimiento que va hacia afuera. El movimiento centrípeto y el movimiento centrífugo. Y un movimiento que tiende hacia el reposo y otro que tiende hacia un mayor movimiento, y va a ser concentración y dispersión. Entonces, el Yin y el Yang, que es un concepto que venimos manejando en las artes marciales, va a ser un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo que hay en el universo. De acuerdo al taoísmo, va a describir 2 fuerzas fundamentalmente opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. Y esto no va a ser ni fuerza ni principios que tengan una existencia autónoma, sino que siempre nos van a hablar de movimiento, de un movimiento que lleva hacia la concentración y otro que conduce a la dispersión. Entonces, cuando hablamos del Yin y del Yang, hablamos de un movimiento especial, lo que va a hacer que se disperse todo y nunca existe uno de ellos sin el otro. Entonces, veamos, si nosotros tenemos el Yin y el Yang, podríamos explicarlo de muchas formas. Una, si los puntos, déjenme buscar alguna imagen, pero me voy a regresar acá, aquí. Si nosotros observamos esta imagen, vemos que esta parte es negra y esta es de otro color. Y entonces, una persona puede tener aquí lo malo
y aquí lo bueno. Pero nadie va a ser tan malo que no tenga algo de bueno, ni nadie va a ser tan bueno que no tenga algo de maldad. Lo importante aquí es el equilibrio, es cómo vamos a equilibrar eso. En las artes marciales lo hacemos a través de varias cosas. Una de ellas, la meditación. La otra es las formas, las katas, los entrenamientos. Es decir, como seres humanos nos reseteamos todos los días. ¿Por qué? Porque estamos llenos de problemas, de angustias, de muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al hacer ejercicio, al hacer unas katas, todo nuestro sistema energético se mueve, se resetea. Llegan de cuenta que volvemos a empezar. Y eso permite que no tendamos a la depresión ni al lado contrario. Es decir, si nosotros estamos tristes, ponemos música alegre, música que nos levante el ánimo. Si nosotros estamos tristes, estamos muy alegres, vamos a poner música clásica, música que nos baje esa energía exagerada que tenemos, y de esa forma vamos a estar en un equilibrio. Y eso nos va a permitir que estas dos fuerzas opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas se encuentren en equilibrio en nosotros, para que podamos realizar nuestras actividades, nuestros objetivos, pero sobre todo para ser felices, porque dentro de las artes marciales uno de los objetivos es ser feliz. Ya no entrenamos para pelear, ya no entrenamos para la guerra, sino entrenamos para dominarnos nosotros mismos, y esto permite el hecho de que tengamos esta unidad tierra-cielo, estaba explicando, esta dualidad del yin y el yang, donde el ser humano se va a encontrar armónicamente con su medio externo y con su medio interno. ¿Para qué? Para que actúe como una persona más auténtica, y como diría el texto Yin, el texto clásico de Wang Sui-ye, si hay presión sobre la izquierda se vuelve etérea. Si es sobre la derecha desaparece. Si el adversario empuja hacia arriba, se debe subir. Si lo hace hacia abajo, es preciso descender. Cuando avanza, hay que alargar la distancia que nos separa. Si se retira, hay que hacerla más pequeña. ¿Qué hacemos nosotros? Fluimos como el agua. Debemos fluir como el agua. ¿Por qué? Porque el agua, si se dan cuenta, se acomoda a todo lo que encuentra, pero además tiene mucha fuerza. Y entonces, bien conducida esa fuerza, podemos encontrar ese equilibrio que es parte de nosotros, y para eso sirve la filosofía de las artes marciales. Ahí, dentro de lo que es el Bushido, vamos a combinar lo que sería el entrenamiento con la filosofía de las artes marciales, y vamos a encontrar el equilibrio en nosotros mismos. Y además nos vamos a hacer preguntas, y dentro de las preguntas que nos vamos a hacer, también vamos a ir interactuando. La ventaja que tienen las artes marciales es que no se dedica tanto a pensar como a pensar y hacer. Es decir, pensamos haciendo o hacemos pensando. El arte marcialista se acostumbra a pensar muy rápido y a actuar muy rápido, y siempre se va a encontrar en un equilibrio. Y cuando entrenamos katanas o entrenamos chacos, entrenamos tonfas, lo que estamos entrenando es la armonización de lo que sería el yin y el yang, es decir, armonizar nuestro medio externo con nuestro medio interno. Por eso, amigas y amigos, los invitamos a practicar artes marciales y buscar un buen profesor, un buen sensei, que en todas las escuelas vamos a encontrar muchos. Obviamente, antes de entrenar, tienen que ver, tienen que platicar con el profesor, y ustedes mismos sabrán si están con la persona indicada. Y esta persona les enseñará el arte marcial, pero también les enseñará el deporte, como la mayoría de nosotros quiere, pero sin perder esa esencia de las artes marciales, de lo que es el Bushido, de los conceptos del Tao, que también se encuentran implícitos dentro de las artes marciales. Y por eso, cuando ustedes ven a los profesores que vienen al programa y los entrevistamos, observan paz, tranquilidad. Es una vida completa dedicada a las artes marciales, los conozco. Y entonces los profesores de taekwondo, de karate, de judo, de lucha, de yoga, de físico-constructivismo, es una vida dedicada a ese arte que también es deporte ahora en la actualidad, pero que han ido integrando a lo que hacen todos los días y que forma parte de lo que es su vida diaria. Por eso, amigas y amigos, los invito a practicar un deporte, y si se puede, bueno, a practicar un arte marcial, a practicar yoga, a practicar activación física, porque es primordial. Recuerden que nos reseteamos todos los días conforme estamos entrenando, y eso nos permite ser felices. Así que, amigas y amigos, no se olviden de sonreír y de ver los programas
de los noticieros aquí en Ultimátum, en la mañana, en la tarde. El próximo viernes estaremos entrevistando a una escritora española que tiene un libro con editorial Planeta y, bueno, el libro que vamos a platicar, que se refiere al Rey Maya, a la máscara del Rey Maya. Entonces, aquí vamos a estar en este programa entrevistando. Esto es El Mundo de Letras, los días viernes, y por supuesto invitarlos para el programa del día lunes en línea médica, con lo que usted debe saber de la medicina. Así que síganos, no se olvide de escuchar también nuestra América Radio Online con los programas que tenemos ahí, donde pueden escuchar más de artes marciales, de letras y acordes del alma, y por supuesto ver todos los programas que tiene Ultimátum para ustedes. Amigas y amigos, un abrazo y nos vemos.